¿Era el Arca de la Alianza un artefacto creado por Dios? Moisés sabía que el Arca de la Alianza estaba en el sarcófago de la pirámide de Keops. ¿Por qué el faraón Ramsés decide mandar a su ejército a perseguir al pueblo judío? Moisés tomó algo de gran valor del faraón, lo cual provocó su ira. Esto y mucho más, aquí, en la bóveda del misterio. Según la creencia judía y cristiana, el Arca de la Alianza era un cofre sagrado ubicado en el lugar santísimo del tabernáculo. Más tarde, se colocó en el templo de Jerusalén, construido por Salomón. Según la Biblia, fue construida por mandato divino y siguiendo su propio diseño. Según narra el libro del Éxodo de la Biblia, dicho cofre contenía las tablas de la ley, tablas de piedra en las cuales Dios le dijo a Moisés que escribiera los 10 mandamientos. Fue entregada a Moisés y él lo enseñó al pueblo en el monte Sinaí. Hay quienes sostienen que se trataba de las segundas tablas y los restos de la primera. Por otro lado, otros sostienen que además se guardó un rollo de la Torá. Modelo y diseño. Lo primero que Dios le detalló a Moisés cuando le dio las instrucciones para construir el tabernáculo fue el modelo y el diseño del arca, dado que iba a ser objeto principal y el más importante no solo del tabernáculo, sino también de todo el campamento de Israel. El cofre en sí mismo medía 2 codos de largo, 1,5 de ancho y 1,5 de alto, y estaba hecho de madera de acacia, revestido de oro puro, tanto por adentro como por fuera. Coronaba el arca un artístico borde de oro en forma de guirnalda sobre ella, en derredor. La segunda parte del arca, su cubierta, estaba hecha de oro macizo, no meramente de madera revestida, y tenía la misma longitud y anchura que el cofre. Sobre esta cubierta había montados 2 querubines de oro de labor a martillo, uno a cada extremo de la cubierta, con sus rostros vueltos el uno hacia el otro, las cabezas inclinadas y las alas extendidas hacia arriba, cubriendo la cubierta protectoramente. Para transportar el arca se suministraron largos varales, hechos también de madera de acacia revestida de oro e insertadas a través de 2 pares de anillo de oro a ambos lados del cofre. Como estos varales no se debía quitar de sus anillos, nunca había necesidad de que los portadores del arca la tocaran. En las esquinas había 4 patas para caminar, patas flexionadas, para que no se apoyase directamente en el suelo, aunque no se sabe qué altura tenía. Moisés y Ramsés. Es así, como dicen los textos bíblicos, aparecen una serie de sucesos que no tienen lógica. Pareciera que fueron alterados para no saber realmente qué fue lo que sucedió exactamente. ¿Por qué el faraón deja ir al pueblo judío liderado por Moisés y ya avanzado el caminar de la caravana judía? Ramsés entra en un estado profundo de ira y lanza a todo su ejército en persecución contra los israelitas. ¿Por qué ese cambio tan drástico? ¿Acaso Moisés tomó algo que era propiedad del faraón? Una narración impactante. Hay una historia que aparece en un libro escrito en el año 1972 por 2 egiptólogos, los señores William Kelly Simpson y Raymond O. Faulkner, titulado The Literature of Ancient Egypt, donde se narra una extraordinaria aventura sucedida al faraón, donde su esposa pierde una joya muy importante, ya que tenía un significado familiar, en el fondo del lago, donde solían pasear. Es así como el faraón, preocupado de que su amada no perdiese su regalo familiar, convoca a sus sumos sacerdotes y tratan de sacar esta hermosa pulsera con esmeraldas infructuosamente, pero sin resultado, hasta que es llamado el mago mayor. Junto al faraón, en un pequeño bote se dirigen al lago donde se había caído esta joya y se detienen en el medio, y el gran mago procede a levantar sus manos y separa las aguas, rescatando la hermosa pulsera de su amada esposa.
Esta increíble narración coincide perfectamente con lo sucedido con Moisés cuando Ramsés los está persiguiendo y llegan a la orilla del mar, y éste, con su báculo, lo levanta hacia el cielo y logra separar las aguas de la misma manera como lo hizo aquel mago. ¿Coincidencia o mera casualidad? ¿Cómo logra sobrevivir el pueblo judío si estuvo vagando por más de 40 años en el desierto? Se cree que el Arca de la Alianza, más que una caja o tabernáculo donde se guardaban las tablas de los 10 mandamientos, era un arma creada por Dios, y así defenderlos de alguna amenaza. También proveyó de alimento al pueblo judío, dado que algunas investigaciones dicen que podía fabricar el maná, este alimento que caía de los cielos. Otro detalle que no se nombra en el libro de Éxodo es cuando el pueblo judío llegó a la fortaleza de Jericó. El arca fue posicionada enfrente de las murallas y éstas fueron derribadas en un instante, como por un extraño rayo o impulso sónico. Después de un tiempo, el arca desaparece y no se sabe con exactitud dónde pudiese estar. Algunos rastros dicen que probablemente estaría en África, aunque algunos buscaron el arca como Hitler para adquirir su poder y así ganar la guerra. Fue imposible encontrarla. Esto está acompañado de que existirían 5 réplicas iguales. Hasta el día de hoy no existe una ubicación exacta donde estaría el arca. Sigue siendo un misterio. Así como lo describe esta increíble investigación realizada por muchos egiptólogos y también arqueólogos, el Arca de la Alianza nunca ha sido encontrada, a pesar de tener 5 réplicas, además de tener un increíble poder. El Arca de la Alianza, según los últimos rastros, seguiría en algún sector de Etiopía. Pero sí es importante recordar los sucesos acaecidos en toda esta etapa, desde el momento que los judíos adquieren este increíble artefacto, desde su poder increíble de poder derribar las murallas de Jericó, de separar las aguas del mar Egeo, en aquel tiempo cuando Moisés iba arrancando. Pero surgen las preguntas: ¿por qué Ramsés decide enviar el ejército en su persecución, siendo que en la noche anterior le había dado la libertad al pueblo judío? Quizás Moisés extrajo algo que era de importante valor, y eso era el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza tenía un poder increíble. Se dice que tenía alguna especie de motor o podía generar una increíble energía para así poder crear este alimento llamado maná, el maná que caía del cielo. Un alimento que ayudó a los judíos por más de 40 años. Incluso podía generar agua desde las rocas. El antiguo relato de este antiguo libro escrito por estos increíbles egiptólogos, uno de apellido Simpson y el otro señor Kelly, la literatura de los egipcios antiguos, donde se relata una historia de un faraón que una de sus esposas pierde esta increíble pulsera de esmeraldas. Llama a uno de sus magos, más importantes magos de su séquito, y logran separar las aguas del lago y rescatar esta pulsera. Eso quiere decir que el arca tenía un increíble poder, y esto debe haberlo sabido Moisés, y así pudo separar las aguas del mar, porque si no, no se hubiese arriesgado con toda esta gente. Esto es lo que se logra descifrar sobre estas increíbles escrituras. Y aún más misterios aún siguen siendo más increíbles, porque aún no se puede encontrar el Arca de la Alianza. Fue buscada por Hitler también, para así darle una vuelta a lo que iba a ser o lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Tampoco pudo hacerlo. Preciado artefacto que está desaparecido, y hasta el día de hoy no se sabe dónde está. Bien, amigos, hasta aquí el capítulo de hoy de esta increíble investigación, el Arca de la Alianza. Siempre aquí, en la bóveda del misterio. Estén atentos, vienen novedades importantes a contar ya del 1 de septiembre en adelante. Vienen más cosas, más misterios, más conspiraciones, más ovnis y más casos paranormales. Porque la bóveda del misterio amplía su mundo. Y así es como debe ser. Un gran abrazo para todos, cuídense mucho y como siempre les digo, estén atentos al próximo video programa. Esto es La Bóveda del Misterio.